tiempo tan especial. Primeramente, le damos gracias a Dios porque nos permite estar reunidas este día para poder escudriñar más las Sagradas Escrituras y poder conocer la voluntad del Señor en nuestras vidas. Así que para mí es un gran privilegio estar acá y compartir con cada una de ustedes. Gracias por la invitación. Vamos a iniciar entonces con el estudio acerca de la lección número 8 que dice, adopte una fe personal. Cuando nosotros hablamos acerca de la fe personal, estamos hablando que debe ser algo único, ¿verdad? Algo que sea nuestro, algo que no se comparte, porque no todos tenemos la misma fe. No sé si ustedes comparten esa idea conmigo, no todos tenemos la misma fe. Y para llegar a la fe que el Señor espera de nosotros, tenemos que ejercitarnos. Así que vamos a iniciar entonces con la siguiente diapositiva. Muy bien, dice que fe en griego es pistis y su significado es creencia, confianza o seguridad en alguien. Y esta seguridad, a mí me gusta mucho cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, porque cuando hay una palabra que nosotros queremos encontrarle un significado total, nos podemos ir al griego. ¿Y por qué al griego? Porque recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y ahí encontramos más amplia la definición de una palabra. Entonces me gusta mucho por eso utilizar, buscar en griego estas palabras. Ahora iniciamos en Efesios 2:18 que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Que la fe primeramente nos es dada por Dios. O sea, no es que nosotros vengamos y digamos, así yo tengo fe en Dios, eso no nace en nosotros, sino que es Dios el que pone esa virtud en nosotros. La fe, como bien estábamos escuchando, no la podemos comprar. Y me viene a mi mente aquella cita que tenemos en Hechos 8:18, cuando Pedro y Juan imponen las manos sobre algunos y les dan el Espíritu Santo y se aparece Simón el mago y le dice, ¿cómo hacen ustedes eso? Yo les ofrezco dinero para que yo también pueda imponer las manos. Y es más, ¿verdad? Hasta la muerte él llega a obtener por querer creer que eso se obtenía, ese don se obtenía con dinero, ¿verdad? A la hora de imponer manos y poder dar el don del Espíritu Santo. Pues lo mismo es con la fe, nosotros no la podemos comprar, mucho menos las podemos vender. Sin embargo, hay personas que vienen y venden, ¿verdad? Hacen dinero por vender la fe para aquellas personas que no conocen y que no saben de la palabra de Dios. Y tampoco podemos decir que se la vamos a regalar a nuestros amigos o amigas, ¿verdad? No podemos decir eso, que yo tengo fe y se la voy a regalar a mi amiga porque la amo, porque la quiero, porque es algo muy especial para mí. Entonces tampoco podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque ya leímos que la fe es un don que Dios pone en nosotros. Ahora, ¿cuál es la meta de la fe? Dice que la meta de la fe es la salvación. ¿Por qué? Porque nosotros sin haber visto a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, hemos creído en ellos. Entonces, esa es la gran virtud que tiene la fe. Una fe inquebrantable. A ver, fíjense que a mí me gusta tanto esta historia, porque acá nos hablan acerca de un niño de, tal vez en ese entonces tenía unos 14 o 15 años, exactamente no lo sabemos, pero me llamó tanto la atención la historia y me ha gustado por mucho tiempo porque dice, les voy a leer esta cita que la encontramos en primer libro de Samuel, 17:45 y 46. Y dice, tú vienes a mí con lanza, espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel,
a quien has desafiado. Jehová te entregará hoy en mis manos, yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. A ver, hermanas, ¿quién me dice la historia de quién estamos narrando aquí? A ver, alguien que me diga quién es este siervo de Dios, la historia De de quién David, es. hermano, Muy bien, muchas gracias, de hermana David Adel. y Goliat. Así es la historia de David y Goliat. Pues vean, como les decía, él era un niño a lo mejor de 14 o 15 años, pero llegó con toda la valentía y con la certeza de que él iba a vencer a ese gigante. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Que su hermano mayor, Eliab, cuando lo vio llegar, les voy a leer esta porción porque me parece muy importante, que está siempre en primer libro de Samuel 17:28, y le dice, al oírlo hablar así con aquellos hombres, Eliab, su hermano mayor, se encendió en ira contra David y le dijo, ¿para qué has venido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Has venido a ver la batalla. Imagínense, hermanas, que hasta su propio hermano mayor le atacó. Le dice que es un soberbio y que conoce sus malas intenciones, pero él, aunque su propio hermano lo atacó, él no desanimó. Él iba firme a lo que iba a enfrentar. Ahora pregunto, ¿cuántos gigantes en nuestra vida ha llegado? ¿Cuántos problemas hemos visto así tan gigantes como Goliat que hemos vencido o que a lo mejor no hemos podido vencer? Si no los hemos podido vencer es porque a veces nuestra fe no ha sido desarrollada, no la hemos entrenado y a veces los problemas nos parecen tan grandes que pensamos que no los vamos a vencer, pero aquí tenemos la historia de David, que él lo hizo sin temor a nada. Y lo más maravilloso es lo siguiente, ¿por qué es que él venció a ese gigante Goliat? Porque esta fe revela un corazón lleno de confianza. Estaba revelando su corazón lleno de confianza, ¿por qué? Porque ya había escuchado del Señor desde muy chico, sin duda, en Deuteronomio capítulo 6 versículos 6 y 7 nos habla acerca de que los padres tenían que enseñarle a sus hijos la palabra del Señor andando en el camino, al acostarse, al levantarse. Entonces, sin duda que David había sido enseñado de esta manera. También dice que tenía un corazón que conocía a Dios. ¿Y por qué decimos que tenía un corazón que conocía a Dios? Porque escudriñaba las Sagradas Escrituras, porque en ese momento su padre le enseñaba acerca del conocimiento de Dios. Y número tres dice un corazón que se relacionaba con él. No solo revelaba un corazón lleno de confianza, sino que conocía a Dios y se mantenía una relación íntima con el Señor. Entonces, esa es la clave para que nosotros podamos desarrollar también esa fe. Y es probable, hermanas, como les decía hace un momento, que a veces vemos nosotros las dificultades gigantes, pero dice que es porque algunas carecemos de la verdadera fe y eso no nos da, no nos permite tener una relación íntima con Dios, quien nos ama. Los tiempos de prueba y dificultad son oportunos para demostrar que nuestra fe es real. Entonces, tenemos que creer en eso, que cuando el Señor permite que tengamos algunos tiempos difíciles, que tengamos pruebas, es porque Él está probando nuestra fe. Y de esa manera también estamos desarrollando, estamos haciendo que sea creciente nuestra fe. Y la fe se demuestra con la acción. No hay otra manera como nosotros podemos demostrar nuestra fe. Cuando nos pasa algo, nosotros estamos tan estrechamente relacionados con Dios que esa fe va creciendo. Y entonces ahí con el ejemplo nosotros vamos a dar a conocer que realmente confiamos en el Señor. Dice de nuestro Padre Celestial, perdón, yo creo que aquí me adelanté un poquito.
Ahora, hermanas, por favor, a mí me gustaría que si ustedes tienen ahí su lección número 8 de del tema de hoy, adopte una fe personal. Por favor, si todas las tienen a la mano. ¿Sí? ¿Todas la tienen a la mano? Bueno, vamos a ver la siguiente. Vamos a ir contestando cada una de las preguntas que están acá y nos vamos a ir a la pregunta de estudio y discusión número 1. Aquí solo van a aparecer las respuestas. Entonces, cada una de ustedes tiene que tener su cuadernito ahí a la mano en la página, déjeme ver, 45 para poder ir leyendo estas preguntas. Siempre relacionado con la fe nos dice, ¿dónde se origina nuestro llamado a la fe? Entonces, según lo que leemos en Juan 6:44, dice que de nuestro Padre Celestial. Si alguien fuera tan amable de leer esa cita, por favor. Voy a leer, hermana. Gracias. Dice así, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Así es. Entonces, por eso, la respuesta en la pregunta número 1 es, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Entonces, ¿de dónde viene nuestro llamado a la fe? De parte del Padre, ¿verdad? Ujú. Esa sería la respuesta. Gracias, hermana Elizabeth. Muy bien, ahora nos vamos a la pregunta número 2. Cuando Dios comienza a acercarnos hacia una relación de fe con Él, ¿cómo crece y se nutre nuestra fe? Según Romanos 10:17. ¿Alguien que me ayude, por favor, a leer esta cita? Leo, hermano, dice Gr- así, Gracias, hermana. así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias. Entonces, sería la primera cita de Romanos 10:17, sería por escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Ahora la cita de Hebreos 10:19 al 20, mis hermanas. Leo de la siguiente manera, hermano. Gracias, 10:10. hermana. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Muy bien, gracias, hermana. Entonces ahí nos está diciendo que tenemos acceso directo e ilimitado al trono de la gracia. La respuesta del número 2 nos dice, escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Nosotros ahora tenemos esa gran ventaja, mis hermanas, que tenemos la Biblia, ¿verdad? Antes no existía la Biblia, pero ahora nosotros por medio de la Biblia podemos estudiar la palabra de Dios, apartar un tiempo especial, ya sea en la noche o en la madrugada, cuando no tengamos interrupciones, y eso va a hacer que se vaya nutriendo nuestra fe. Pero también dice Hebreos 10, 19 y 20, que gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tenemos acceso directo e ilimitado al trono de la gracia, o sea que podemos tener esa comunicación directa con el Padre. Así que el orar por los alimentos, el orar cuando nos vamos a levantar o cuando nos vamos a acostar, no es lo que solo quiere Dios, no, lo que quiere nuestro Padre es que nosotros estemos en constante comunicación con Él, que le hablemos, que le platiquemos, que le digamos cuando estamos triunfando en algo o cuando tenemos alguna pena, el Señor quiere escucharnos. Y esa es una de las maneras de cómo nosotros fortalecemos nuestra fe, porque ya no necesitamos como era en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo e interceder por el pueblo. No, ahora nosotros tenemos una entrada libre hacia el trono de la gracia de nuestro Dios.
Entonces, eso es lo que nos debe de nosotros alegrar, que hoy no necesitamos intermediarios, sino que hoy podemos hablar con nuestro Señor en cualquier momento, si usted va para el trabajo, si usted va para el colegio, si usted va para el mercado, usted constantemente puede hablar con el Señor y esa es una de las grandes ventajas que tenemos. Entonces, esa es otra forma de cómo nosotros acrecentamos nuestra fe. Muy bien, mis hermanas, ahora veamos por favor la siguiente cita. La siguiente pregunta dice, ¿cómo cree usted que se desarrolló la fe de Timoteo? Según segunda carta de Timoteo 1:5. Si alguien fuera tan amable de leer esa cita, por favor. 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Muchas gracias, hermana. Hermana Lili. Pues vean, definitivamente esta fe que nuestro hermano Timoteo tenía acerca de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo fue enseñado, mis hermanas, porque aquí está, este pasaje nos dice que seguramente esta fe habitó en su abuela Loida y en su madre Eunice. Quiere decir que de generación en generación eran enseñados como hablábamos al inicio. Tal, ellos cumplían la palabra tal como estaba escrita en Deuteronomio 6 y 7, porque dice que su abuela Loida era un ejemplo de fe y su madre también era ejemplo de fe. Y ellas le transmitieron esa enseñanza para que él pudiera también crecer en fe, porque esa fe de ellas no fue pasajera, sino que fue sincera y fue una fe permanente, no una fe que como a veces tal vez nos pase a nosotros, que cuando estamos en dificultades o pasando una situación difícil, nuestra fe en lugar de crecer disminuye. Por favor, si alguien me acompaña con la segunda cita en segunda carta a Timoteo 3:15. Dice Amén, de las, hermano. Segunda de Timoteo 3:15. Por favor. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Muy bien, muchas gracias, hermana. Pues vean, entonces dice que desde su niñez, él empezó a ejercitarse a través de la enseñanza que su familia le transmitía. Y si nos damos cuenta, acá en el numeral 3 nos dice esa pregunta. Describa lo que pudo haber sido su vida familiar. O sea que la vida familiar de Timoteo fue muy especial porque su abuela y su madre les enseñaron a través de la palabra para que él pudiera crecer en esa fe. Ahora dice, ¿podemos nosotros ayudar a nuestros hijos y nietos a crecer hacia una fe que también sea de buen testimonio? Claro que podemos, hermanas, claro que podemos. Estábamos viendo la historia de David, que él desde muy chiquitito, ¿verdad? Muy niño, él tenía una fe inquebrantable y nosotros podemos hacer eso mismo con nuestros hijos. Pero como dice, tenemos que dar testimonio de nuestra fe, ¿verdad? Tienen que darse ellos cuenta que nosotros, pase lo que pase y venga lo que venga, nosotros estamos confiados en que el Señor siempre va a estar con nosotros y esa fe no se va a quebrantar. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Especifique qué podemos hacer para mejorar esta labor vital en nuestros hogares o en nuestras iglesias. Pues a través de la enseñanza, hermanos, como lo hemos platicado, ¿verdad? La enseñanza es prioridad, es indispensable para que en nuestro hogar nuestros hijos también tengan una fe inquebrantable y no digamos cuando vamos a la iglesia, si somos maestras de niños o de adolescentes o de jóvenes, nosotros vamos a enseñarles a ellos por medio de la palabra de Dios a desarrollar la fe para que día a día vaya creciendo. Y cuando vengan esas pruebas, mis hermanas, que esa prueba no sea para que esa fe se disminuya, para dejar de confiar en Dios, sino que al contrario, para que nosotros plenamente confiemos en Él. Muy bien, mis hermanas, ahora vamos a ver la pregunta número 4.
Hebreos 11 es un capítulo que habla acerca de los siervos de la fe, incluye muchísimos nombres, ¿verdad? Entre ellos, a mí me gustaría que ustedes me citaran algunos, por ejemplo, uno, que me digan uno cada una, ¿cuáles son los héroes de la fe que nos habla Hebreos 11? Moisés, Muy bien, Abraham, muy bien, Noé, muy Sara, bien, muy bien. Bueno, entonces, gracias mis hermanas, pues ahí tenemos grandes ejemplos, ¿verdad? Que leyendo esas historias bíblicas nosotros podemos creer, por ejemplo, en Sara, que era estéril y y ella pensaba que nunca iba a ser madre, ¿verdad? O Abraham, que cuando le dice el Señor, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, él salió sin saber lo que le esperaba, pero confió en el Señor, ¿verdad? Esa fe inquebrantable es la que quiere el Señor que nosotros tengamos. Ahora bien, dice, la pregunta número 4 dice, Hebreos 11 incluye los nombres de muchos hombres y mujeres que tuvieron que soportar circunstancias increíbles y se mantuvieron fiel en su fe. No permitieron que la dificultad debilitara lo que ellos sabían que era verdad. Se negaron a renunciar a su fe, ni siquiera para salvar su vida. Se negaron a renunciar a su fe, perdón, ni siquiera para salvar su vida. Haga una lista de situaciones difíciles en nuestro mundo que debilitan la fe de los creyentes. Esa lista, mis hermanos, aparece por acá. Es una lista muy pequeña, por cierto, pero si yo les preguntara a ustedes qué podría debilitar la fe en nosotros hoy día, podrían ustedes enumerar muchas más, pero por ejemplo, tenemos la indiferencia a los enfermos. Por ejemplo, si alguien se enferma dentro de la iglesia y no la visitan, puede hacer que se sienta abandonada y puede hacer que esa fe diga, bueno, entonces no soy parte de la iglesia, no soy parte del cuerpo, porque no me visitan, porque no me llaman, ahora que tenemos la facilidad del teléfono, ¿verdad? Ellos se pueden sentir abandonados, nosotros mismas inclusive podemos sentirnos abandonadas. Entonces puede ser que digamos, bueno, entonces no soy parte del cuerpo de Cristo, pues ya no me congrego, podría llegar hasta esa situación. O por ejemplo, los privados de libertad, los que están presos, que no los visitamos, es un mandato que tenemos, ¿verdad? Que habla acerca de visitarlos. Pues algunas diremos, ay, hermanas, que viera qué tan peligroso que es ahora visitar a los presos, que ahora está lleno de pandillas, bueno, tantas situaciones que hemos visto, pero hay formas de cómo podemos cumplir con ese mandato del Señor. Por ejemplo, a los pobres ayudando. Sabemos que dentro de nuestra propia iglesia también habemos pobres y necesitamos ayuda de nuestros hermanos. Por ejemplo, a los ancianos también. Hay ancianos que ya no tienen familia, que están solos, pues también tenemos que visitarlos. Las viudas que se han quedado ya sin el sustento, quién las alimente, quién lleve, quién pague, dónde viven o todos los servicios que nosotros utilizamos. También eso puede hacer de que ellos decaigan en su fe. Los huérfanos, hay huérfanos que son huérfanos que son solo de padre, ¿verdad? Que el padre se murió y solo se quedó la madre, o a veces los dos ya no tienen padres, ¿verdad? Ni padre ni madre, entonces también necesitan de nosotros. Y hay muchos, imagínense cuando, en el caso de los huérfanos, cuando empiezan la adolescencia, y si nosotros no los visitamos y no los alentamos con la palabra de Dios, no los ayudamos económicamente, pues encuentran amistades que no les convienen y se van de la iglesia. También a veces puede causar la problema los asesinatos cuando nosotros vemos que matan a alguna persona y nosotros decimos, pues tal vez nosotros, pero alguien diría, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Por qué esta descomposición social que hay no solo en nuestro país, sino que ahora es a nivel mundial? Las violaciones sexuales, por ejemplo, o la aceptación al homosexualismo. Podemos decir nosotros, no, ahora miren, antes lo que no se veía en Guatemala, que nuestra Guatemala era más cuidadosa en cuanto a esas situaciones. Eso solo lo veíamos en los países europeos o en Estados Unidos, esos desfiles de homosexuales que ahora se ven, pues eso también puede causar inconvenientes para que nuestra fe siga firme. O alguien que cuando vemos que constantemente están asaltando, que están robando, ahora pues yo veo que lo que más roban son motocicletas, ¿verdad? Y no solo roban, sino que a veces asesinan.
o la discriminación. Miren, mis hermanos, estamos plagadas de tantas situaciones difíciles que está pasando en nuestro país, que a veces nosotros decimos, bueno, Señor, ¿y qué podemos hacer en esta situación? Seguir confiando porque nosotros como hijas de Dios sabemos que hay un Dios justo y verdadero y que en su momento va a pagar de acuerdo a nuestras obras. Entonces, esa indiferencia, esa lista de situaciones difíciles, quizá algunas podría causarles que vayan mermando en su fe. Pero eso no lo debemos de hacer. ¿Por qué? Porque para eso estamos nosotras, para que nosotros nos alentemos por medio de la oración y palabras de ánimo. Entonces, aquí tenemos esa lista que nos pedía esa pregunta número 4 o el numeral 4. Y luego nos dice lo siguiente, ¿qué podemos hacer para mantenernos firmes y no permitir que estas circunstancias modernas, ideas, teorías y las presiones políticas, sociales o morales derriben o debiliten nuestra fe? Pues ahí teníamos la lista, pues ahora lo que ya les platicaba, ¿verdad? Que nosotros debemos animarnos unos a otras, mantenernos firmes, porque nosotras que somos hijas de Dios no nos hemos corrompido y velamos siempre por el bienestar de los demás. Eso lo tenemos que tener muy presente, ¿verdad? Como parte del cuerpo de Cristo, debemos de estar firmes y siempre velar por el bienestar de nuestro prójimo. Ahora la pregunta número 5 dice, ¿cómo la, la oración, la adoración, la comunión, la lectura de la escritura ayuda a los demás, compartir nuestro testimonio y otras acciones nos fortalecen para preservar nuestra fe? ¿Cómo? Nos está preguntando, ¿verdad? ¿Cómo es que todo esto que nosotros practicamos a diario puede ayudarnos y fortalecernos para preservar nuestra fe? Pues todo esto, este listado que también nos han enumerado acá, nos anima a mantener una estrecha o íntima relación con Dios, quien nos motiva a seguir adelante, aunque las circunstancias sean adversas. Tenemos que poner mucha atención a eso. Nosotros, como ya vimos, hay muchas circunstancias adversas que podrían decirnos, bueno, ya no continúo porque no cambia nada, porque la situación sigue igual, pero nosotros sabemos a través de la palabra de Dios que se va a poner peor cada día que pase, porque eso está escrito en su palabra. Entonces nosotros tenemos que permanecer firmes y no dejar de mantener la comunión con nuestros hermanos para animarlos, leer las sagradas escrituras para también que nos fortalezca, ayudar a los demás, porque si alguien está en problemas, porque si alguien está en necesidad, para eso estamos nosotros. Compartir nuestro testimonio y las acciones para que eso se vaya multiplicando, ¿verdad? Porque a veces, si alguien tiene una idea, por ejemplo, de ir y visitar ancianos, generalmente invitamos a otros hermanos para que nos acompañen, porque es una manera de cómo podemos fortalecernos. Muy bien, mis hermanas, entonces ahora nos vamos a la pregunta número 6, que dice, ¿qué tipo de fe cree usted que necesitará cuando el mundo y sus habitantes entren en un momento extremo de prueba, justo antes del regreso del Señor? Cuando todo esté convulsionado, nosotros sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Y ya está pasando, nosotros vemos que hay guerras en todas partes del mundo, si termina una guerra aquí, empieza otra en otro lado, entonces el mundo está convulsionando. Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros según nos preguntan aquí? ¿Cómo debe estar nuestra fe? Cuando sabemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, pues que nuestra fe debe ser inquebrantable. Pase lo que pase, veamos lo que veamos, eso no debe de ser una razón para que nosotros pensemos, bueno, miren, ¿desde cuándo nos están diciendo que viene el Señor y no viene? Y cada día la situación está más peligrosa, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que todo esto va a pasar, ya lo sabíamos. Y entonces lo que tenemos que hacer es mantener nuestra fe en el Señor por medio de todo lo que hemos platicado ya. Y la siguiente pregunta dice,
cómo Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 8, se relaciona con nuestra necesidad de tener fe extrema y controlar todas las dudas mientras se acerca más la venida del Señor. Muy bien, entonces vamos acá, mis hermanas. Y me comentaban que ustedes ya recibieron el método inductivo. Y entonces aquí vamos a practicar un poquito acerca del método inductivo. Y según Santiago 1:4 nos dice, esta es la cita, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Muy bien. Entonces, cuando decimos, si ustedes se dan cuenta, más tenga la paciencia su obra completa, está en color azul. No sé si ustedes lo distinguen ahí. ¿Sí? Vale. Entonces, la respuesta la tenemos en color azul así. Ahora, ¿qué significa paciencia? Dice que paciencia significa perseverancia, resistencia. ¿Verdad? Así que entonces cuando nosotros escuchemos esa palabra o la digamos, sabemos que es perseverancia o resistencia. Entonces dice, más tenga, vamos a tratar de interpretar esta línea que dice, más tenga la paciencia su obra completa. Y esto quiere decir que los acontecimientos previos a la inminente venida del Señor Jesucristo no nos deben preocupar ni hacer dudar. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos esperando que eso pase. Miren, yo he escuchado muchos hermanos que dicen, ay, que se cumpla ya todo eso porque ya queremos que venga nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Entonces ya sabemos que todo lo que está aconteciendo el día de hoy es necesario para la venida de nuestro Señor. Porque después de haber tenido un largo caminar con Él, sería triste abandonar la fe y perder nuestra salvación. ¿Verdad que qué tristeza, mis hermanas? Que desde niñitas hayamos nosotros iniciado nuestro caminar con el Señor y que ya en el último momento, ya cuando se acerca la venida de Él, nosotros vengamos y digamos, ay, no, ya mucho tiempo pasó, esto y no se va a componer, ya no va a haber nada bueno, y entonces abandonamos la fe. ¿Y cuál es el peligro de abandonar la fe? Perder nuestra salvación. ¿Vieron qué tan importante es tener fe? Muy bien, ahora veamos la siguiente cita. Como ya vimos, la primera línea dice, para que seáis perfectos. ¿Y qué significa seáis perfectos? Dice que seamos hijas de Dios maduras. Eso es lo que nos quiere decir cuando dice seáis perfectos. O sea que si somos maduras, vamos a tomar esas circunstancias adversas que que estamos viviendo hoy en día, con tranquilidad, ¿verdad? No nos vamos a sorprender ni nos vamos a asustar, porque sabemos que es necesario que acontezca. Muy bien, entonces como ven, seáis perfectos está en color azul y la respuesta también está en color azul. Seamos hijas de Dios maduras. Luego la parte, me falta aquí algo. Ah, y cabales, perdón, ya me estaba pasando a la otra diapositiva. Dice y cabales. Cabales está como en un colorcito así, al verde más o menos, y dice que cabales significa seamos hijas de Dios íntegras, que siempre hablemos verdad. Eso es lo que significa. Cabales, que seamos hijas de Dios íntegras, porque el Señor espera que cada uno de nosotras tengamos estas virtudes, mis hermanas. Muy bien. Y la parte final dice, sin que os falte cosa alguna. Cuando nos está diciendo el Señor que sin que nos falte cosa alguna, nos está diciendo que aunque vengan problemas, tentaciones, enfermedades, allí se pondrá a prueba nuestra fe, ya que es un examen de confianza acerca de la fe en Dios. Entonces ahora sabemos que este versículo tan importante que encontramos en Santiago 1:4 nos está diciendo cómo debemos de ser, cómo debemos de estar nosotros preparadas para la venida, la eminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Ser persistentes, ser íntegras, ¿verdad? Y la otra palabra que nos decía, maduras. Esas son
las virtudes que nosotros debemos de desarrollar. Y cuando vengan las tentaciones, cuando vengan los problemas, cuando vengan las enfermedades, vamos a estar preparadas para poder resistir, ¿verdad? Para poder resistir, según nos dice Santiago 1:4. Y mis hermanas, como dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Prestemos mucha atención a este mensaje que nos dice esta cita. Si nosotros no tenemos fe, si no desarrollamos esa fe, no vamos a agradar a nuestro Padre de ninguna manera, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. En otra versión dice que le hay, pero ese que le hay significa que Él existe. Porque ¿cómo voy a decir yo que creo en Dios si no creo que Él existe, verdad? Entonces eso no puede ser. Y que recompensa a los que lo buscan, pero ¿quiénes son los que lo buscan? Los obedientes y fieles. Entonces a ellos es a los que va a recompensar. ¿Y cómo los va a recompensar? Por supuesto con la vida eterna, con la salvación. Y por eso es que nosotros estamos día con día escudriñando sus sagradas escrituras, animándonos unos a otras. Por eso es importante esta comunión que tenemos en este momento, porque nos recordamos de qué tenemos que hacer para mantener esa relación íntima con el Señor. Así que mis hermanas, la invitación es a que nosotros nos mantengamos firmes, a que nosotros, si ya dijimos que creemos que Dios existe, que nosotros debemos de manifestarlo, nosotros debemos de dar testimonio de ello. Vendrán muchas pruebas a nuestra vida y es probable que algunas estemos ya con algunas pruebas en este momento, pero confiemos en el Señor, que Él siempre nos va a ayudar y nos va a fortalecer. Y este es el mensaje, mis hermanas, que el Señor el día de hoy tuvo preparado para cada una de nosotras, así como ustedes han escuchado, también yo he escuchado esta palabra que el Señor me habló a través de su palabra preparando este tema. Le doy gracias a Él porque cuando más lo necesitamos es cuando llega la palabra a tiempo. Así que muchas gracias por su atención, mis hermanas, que el Señor bendiga esta palabra en el corazón de cada una de ustedes y paz.